nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que también difiere mucho con las tradiciones occidentales a las que estamos acostumbrados. Ciertamente nosotros vamos a hablar del derecho canónico en la Iglesia Ortodoxa para que la gente lo entienda de una manera más asequible, pero normalmente nosotros decimos es la tradición de los santos cánones para referirnos al derecho canónico. Entonces uno hace señalamiento a la estructura legal, jurídica que tiene la Iglesia, mientras que la otra, el nombre de la tradición de los santos cánones, hace referencia a la voluntad de Dios sobre su Iglesia y el bienestar espiritual de sus fieles, y por eso salen o emanan ciertas normas para el beneficio de la comunidad, pero específicamente para la salvación de los fieles. Ese es el criterio principal. Toda esta charla se podría resumir solamente en esa frase, si nos queda claro: el derecho y los cánones en la Iglesia, lo fundamental es que se ordenen a la salvación y el bien espiritual de los fieles. Allí es lo más importante. Entonces, ¿por qué existe un corpus o un libro, digámoslo así, que la gente dice donde están las leyes? Y pues tendríamos que decir, la Iglesia Ortodoxa, como en Occidente, no tiene un libro específico con todos los cánones. Tenemos una agrupación de cánones, normas, leyes, y ellas incluso, algunas ya no se pueden usar porque están en desuso, pero se conservan como parte de la tradición. Algunas habría que replantearlas, algunas están como en desorden, algunas pueden parecer que se repiten, pero lo importante para nosotros no es un orden estructurado, sino que cada una ha nacido por una necesidad muy concreta. De hecho, el primer canon de la Iglesia está hecho para atacar de pronto las mismas herejías, ¿no? Y hablar un poco acerca de Arrio, o de los que incluso han usado o han malinterpretado las Escrituras. Específicamente estoy pensando en Orígenes, porque el primer canon habla de que una persona que tenga o que se haya, en este caso, hecho eunuco por la fuerza, entonces no debería ser clérigo o no debería ser partícipe de las órdenes sagradas. Entonces, ¿qué se está viendo? Un ordenamiento de la vida de la Iglesia. No es una institución judicial, no es una forma de aplicar en cada caso concreto una ley, o como dice la legislación de los tiempos modernos, no es un derecho consuetudinario que se aplica según las costumbres, sino una necesidad muy concreta. Y cuando está en juego la salvación de las almas o el bien para una comunidad, entonces la ley, la norma o el canon se tiene que interpretar de la mejor manera. Y para eso la Iglesia ha dispuesto que el canonista por excelencia sea el obispo. Entonces nuestros obispos tienen la libertad y la facultad por el ministerio y la plenitud del Espíritu Santo que se les ha concedido en su consagración, para que ellos sean los dispensadores de las gracias a través de la norma, que la hacen para que así haya pues tranquilidad, paz, y busquemos la salvación para todos. Puede pasar que la norma sea a veces incluso clara, pero según las necesidades pastorales, entonces habría que interpretarlas de otra manera, y el obispo tiene toda la libertad y nadie le va a rendir, como quien dice, una disculpa o un reclamo. Pongo un ejemplo sencillo de muchísimos, solamente es un ejemplo. La norma dice que un recién converso a la ortodoxia no puede ser o administrarse de las órdenes sagradas sino después de 10 años. Pero usted puede llegar a un lugar de misión y encuentra una comunidad formada, un líder
Entonces, ¿qué hace la iglesia? Por el bien de esa comunidad, porque han conocido la iglesia ortodoxa, entonces el obispo puede decir, usted se va a preparar para el ministerio, y pues 1 año, 2 años, lo que el obispo disponga, y puede ser ordenado sacerdote para atender la comunidad, porque lo más importante es el bien de la comunidad y la salvación de las almas, no es cumplir la regla. Entonces veamos lo importante para la iglesia de esto, y cómo existe esa libertad para que el obispo no tenga de pronto reparo en buscar una solución efectiva y pronta para su comunidad, y no de pronto consultarle a un grupo de abogados o canonistas que le digan qué es lo más conveniente para hacer, porque en eso el obispo tiene toda la autoridad y el derecho para hacerlo. Entonces vemos que dónde están estos textos, incluso vienen de los primeros siglos, porque vamos a encontrar las mismas actas de los apóstoles, lo que se conoce como la didascalia, o también la didaje, la didaje, que serían los hechos de los apóstoles, donde recogen las primeras actividades, nos dicen cómo celebraban la liturgia, cómo se reunían, cómo compartían el pan. Entonces ahí ya van dando, como dice, ciertas pautas que nos van dando idea de cómo era la iglesia. Entonces todo eso se va ordenando. Un personaje muy importante incluso es San Sabas de Serbia, quien más o menos por el siglo XIV también va a hacer un ordenamiento de los cánones, porque él, recordemos que no solamente es el patrono y fundador de la iglesia serbia, sino de la nación serbia. Entonces él tuvo que recoger los cánones y las leyes, y con eso empezó a ordenar jurídicamente al nuevo país o a la nueva entidad y a la nueva iglesia. Entonces los que estudian derecho canónico casi siempre se van a encontrar con el ordenamiento jurídico que hizo San Sabas. ¿Por qué? Porque ya hay una especie de estructuración más formal que va a servir como un ejemplo y modelo de lo que se había hecho, porque antes de él normalmente el ordenamiento se hacía sobre todo en materia litúrgica, pero ya con San Sabas también va a haber un ordenamiento en la disciplina de la vida de la iglesia. Entonces, para nosotros lo más importante es leer incluso con devoción los cánones e interpretarlos en esa, yo diría, dulce pedagogía que tiene la iglesia para buscar el bien de cada uno de nosotros. Con los cánones no acusamos a nadie, con los cánones no hacemos cacerías de brujas, con los cánones no se sentencia a la gente, con los cánones se instruye, se edifica la iglesia, porque es la voluntad de Dios en medio de nosotros. ¿Y por qué decimos la voluntad de Dios? Porque esta es la fundación después de Pentecostés de la obra prometida de Jesús a sus discípulos. Vendrá el Paráclito y les recordará todo. Y si la vida de la iglesia está en el Espíritu Santo, es porque está allí la voluntad de Dios para ordenar la iglesia y a cada uno de sus fieles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.